Bendiciones, mis amigos y hermanos, que no se pierden estos videos de Rompiendo Lazos de Opresión. Bienvenidos a esos estudios que estamos realizando y que pues Dios pone para que nosotros seamos edificados en su palabra. Si recuerdan, en el video anterior grabamos Rompiendo las maldiciones hereditarias parte 1, y yo les decía que en ese video no íbamos a alcanzar a ver todo el tema, así que lo partí en dos y en esta ocasión vamos a estudiar ese mismo tema, pero la parte 2, la segunda parte que nos hacía falta. Así que vamos a cerrar nuestros ojitos, como es de costumbre, para que Dios hable a nuestras vidas a través de mi persona. Cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque una vez más tú nos das un tema que enriquecerá nuestra vida a través del conocimiento de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a mi vida y a la vida de cada uno que ve en estos videos, Señor. Te pedimos que no sea yo hablando, sino tú. Pon las ideas necesarias, Señor. Las ideas que tú quieres que nosotros conozcamos en esta hora, Señor. Utiliza mi vida. Y que tu Espíritu Santo, Señor, ilumine a cada uno, a cada hermano y amigo, para que pueda comprender estas verdades, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amigos, vamos a seguir con el tema, como les decía, Rompiendo las maldiciones hereditarias, parte 2. Cuando una persona se aparta de la obediencia, es cuando la maldición lo visita y lo visitará. Esto porque lo decimos, porque la palabra de Dios lo dice. Aquí no vamos a hablar nada que no diga la palabra de Dios. En Deuteronomios capítulo 11, versículos del 26 al 27, espero que usted tenga su Biblia abierta para que usted pueda constatar que lo que aquí se habla es palabra de Dios. Eso lo decimos siempre en todos los videos, porque nosotros estamos interesados en que las personas reciban leche no adulterada, alimento espiritual no adulterado, y estoy hablando de estudios que de verdad hablen de la palabra de Dios. Y les decía que en Deuteronomios capítulo 11 dice: he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que os ordeno hoy. Entonces, dice la palabra de Dios que delante de nosotros Él ha puesto la bendición y la maldición, como lo hemos leído en otros versículos, que dice que delante de nosotros ha puesto la vida, ha puesto la muerte. Hay dos caminos, uno ancho, uno angosto. Esto nos habla de que nosotros tenemos libre albedrío y nosotros podemos elegir entre lo bueno y lo malo. Dios no nos obliga, no nos tuerce el brazo para que nosotros nos acerquemos a Él. Él pone delante de nosotros lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y nosotros elegimos. Pero cuando elegimos, podemos en algún momento elegir mal. Dice la Biblia en Deuteronomio 11, versículos del 26 al 27, dice: yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos del Señor, si los oímos. Y la maldición, dice, va a venir si nosotros no oímos los mandamientos del Señor. Pero no está hablando solo de oír, de por aquí me entra y por aquí me sale. No se trata de llenar mi cabeza de conocimiento de la palabra de Dios. Eso, que conozcamos la palabra, es bueno,
pero mucho mejor es que la pongamos por obra, que obedezcamos, que la practiquemos. Y de esa manera, si yo pongo en práctica la palabra de Dios, no dudemos que la bendición vendrá a mi vida. De lo contrario, vendrá la maldición, como lo dice Deuteronomio. Ahora veamos qué nos dice Santiago al respecto. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice: sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Miren lo que me dice la palabra. En Deuteronomio me dice que le escuche, pero en Santiago me dice, mira, no solo le escuches, la palabra tienen que ser hacedores también. Tienes que ser hacedor de la palabra, no solo oidor olvidadizo, como dice la misma Biblia. Entonces, para que yo pueda recibir bendición y no maldición para mi vida, yo tengo que oír muy bien, van bien conmigo, escuchar la palabra y hacer la palabra y ponerla en práctica. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Así que la bendición y la maldición no tiene validez solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, y esto hay que tomarlo mucho en cuenta. Pero recordemos que recordemos que el que tiene a Cristo y es obediente, Dios le ha concedido liberación de esa maldición. El obediente y el que tiene a Cristo. Si esta liberación no llega al recibir a Cristo en el momento, va a llegar después, pero que le va a llegar. Qué alentador es saber que el creyente puede ser libre a través de nuestro Señor Jesucristo y que toda maldición sea rota, porque existe provisión en la victoria de la cruz, en la victoria que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Veamos que nos dice Colosenses capítulo 2 versículo 15, dice: y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué me habla este versículo? ¿Quiénes son los principados y las potestades? Son huestes, son demonios. Son esos principados y potestades de que la Biblia me habla, que están en las regiones celestes. Son espíritus malignos, son demonios. Entonces dice la Biblia que el Señor exhibió a esos demonios, al diablo, públicamente y triunfó sobre ellos, porque Satanás creía que él había vencido cuando el Señor murió, pero el diablo no venció, porque el Señor no se quedó en esa cruz, sino al tercer día resucitó. Él murió en esa cruz por nuestros pecados, en propiciación nuestra. Él se puso en lugar de nosotros. Quienes debían de haber muerto éramos nosotros, no Él. Los pecadores éramos nosotros y somos nosotros, no Él. Pero Él sabía que nosotros no teníamos esa capacidad de podernos salvar por nosotros mismos. Es más, nosotros, como ya lo he dicho en otros videos, estábamos juzgados y condenados, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que era necesario que nuestro Señor Jesucristo, que era sin pecado, viniera y pagara el precio por nosotros. Así que Él venció a Satanás en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente, dice la Biblia. Todos vieron la muerte de nuestro Señor, y hasta hoy se habla de la muerte de Él por nosotros, pero también de su resurrección. Y es ahí, en esa resurrección, que el Señor vence a Satanás, porque no se queda en la tumba, porque el Señor se levanta para ir a vivir eternamente con su Padre. Y dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre,
dice, intercediendo por nosotros. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Eso lo dice la palabra. ¿Cuántos sabían eso? Que Jesús está a la diestra del Padre y es nuestro sumo sacerdote. Y es el que intercede por nosotros. Por eso dice la Biblia, Jesús dijo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidamos a nuestro Padre, ¿en el nombre de quién? De Jesús, no en ningún otro nombre, ¿verdad? No tergiversemos la palabra, ni creamos cosas que no hemos leído en la palabra. Así que el único mediador entre Dios y los hombres, dice la Biblia, es Jesucristo hombre. Él es el que está mediando por nosotros. No hay nadie más ahí. Solo Él, porque solo Él venció en la cruz del Calvario. En eso tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas sectas, muchas religiones hablan de que a la par de Jesús está el profeta no sé qué, que a la par de Jesús está la virgencita no sé qué. No, hermano, porque el único que venció en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. El único que dio la vida por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. El único merecedor de la gloria, la honra de nuestra adoración es nuestro Señor Jesucristo. Así que Él es el único en quien nosotros debemos de depositar nuestra vida, nuestra fe. En Lucas 4:18 la Biblia dice, y este es nuestro Señor Jesucristo hablando de Él mismo. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice nuestro Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Pero no está hablando solo de los pobres económicamente, financieramente. Valga la aclaración, cuando habla de pobres, está hablando de pobres en espíritu, pobres de acá adentro. Dice, a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Se da cuenta? No me está hablando solamente así como hay pobres, personas de escasos recursos económicos, pero que están llenos de orgullo, que aquí adentro están muy mal. Son muy pobres de Dios acá adentro. Y así pues también pueden haber ricos y personas adineradas, también muy pobres, llenos de ego, llenos de codicia, de avaricia. Y así como también pueden haber pobres humildes, porque nosotros a veces aquí en mi país, no sé si en su país, a las personas pobres acá les decimos, es que esa persona es humilde, por no decir que es una persona pobre, de escasos recursos económicos. Entonces decimos, esa persona es humilde, pero la humildad no tiene nada que ver con riqueza, ni pobreza, ni nada de eso. La humildad es lo que Dios quiere que tengamos, es la ausencia de orgullo. La humildad es la ausencia de soberbia en mi vida. La humildad es aquel sometimiento a la obediencia a Dios. Esa es la verdadera humildad. Así que el Señor vino a buscar a esas personas humildes y dice, he venido para sanar a los quebrantados de corazón, para que aquellas personas que se sienten quebrantadas en su corazón y la necesidad de Dios, dice, a ellos vengo yo, no a aquellos soberbios, no a aquellos que no quieren nada de mí. Yo vengo a aquellos que me necesitan. Dice, para pregonar a los cautivos libertad, dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los quebrantados, dice la Biblia. Entonces, oiga bien, dice, a dar libertad a los cautivos. ¿A los cautivos de qué? Del pecado, hermanos y amigos. Esto ya lo hemos hablado en otros videos. Para pregonar libertad a los cautivos, para poner en libertad a los quebrantados de corazón, como dice la palabra. Entonces hay mucha gente que está atada. Bueno, incluso a veces hay personas que dicen, yo no me puedo liberar de esa carga. Yo no puedo perdonar, por ejemplo, a mi padre que me abandonó, por decir algo.
o a mi madre que me dejó. Han pasado los años, mi mamá murió ya, pero yo, o mi papá ya falleció, pero yo hasta hoy no entiendo por qué me dejó. Entonces hay una herida del alma, hay una raíz de amargura, hay una falta de perdón. Y eso es pecado. Entonces eso acarrea maldición a mi vida, una atadura. Entonces Jesús dijo, a eso he venido yo, a romper esas ataduras. Hay personas que han sido violadas, que han sido abusadas, y esas personas no pueden perdonar a esas personas que abusaron de ellos. Puede ser sexualmente, puede ser emocionalmente, puede ser físicamente. Hay personas que han sido transgredidas por sus padres, por sus progenitores o por las personas que estaban ahí a cargo. Entonces, a veces hay muchas personas lastimadas. Hay personas que sus propios esposos las agreden y a veces por temor no buscan ayuda. Pero yo les digo, nuestro Señor Jesús dijo, yo he venido a dar libertad al cautivo, a sanar a los quebrantados de corazón. Si tú que me estás viendo, tú te sientes así, o hay algo en tu vida que tú no has podido perdonar, o que tú te sientes atado por vicios, por tanto pecado que ya vamos a ver en este punto que vamos a estudiar. Está nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que a eso había venido. Y Él está vivo. Y en este momento está intercediendo por nosotros. Esta puede ser tu oportunidad para romper esas maldiciones, esos lazos de maldición, esos lazos de opresión. Hay maldiciones que llegan a una persona debido a los pecados personales. Como por ejemplo, y esto ya lo hemos hablado en otros videos, pero lo vamos a refrescar. Estos son pecados personales, pecados no de familia, no de grupo, esos pecados a los que yo me he acercado por cualquier situación. Hay personas que buscan la brujería por muchas situaciones. Hay personas que buscan brujería porque quieren acercar a un hombre que les interesa o a una mujer que les interesa. Hay personas que buscan brujería porque quieren saber si se van a sacar la lotería, van a llegar a tener más dinero. Bueno, se dice que muchos de los jefes de Estado, los presidentes, ellos consultan brujos, consultan adivinos, ¿verdad? Para que les digan si ellos van a quedar, qué va a suceder. Ellos siempre están queriendo saber qué va a pasar. Hay personas que por cuestiones de salud, si ven que su pariente no reacciona a los tratamientos médicos, lo que hacen es buscar brujos, pero lo que hacen con eso es acarrearse maldición, traerse demonios de ese lugar. Personas que les gusta mucho el ocultismo, personas que les gusta jugar con la ouija, que les gusta todo lo oculto, ver películas satánicas, que Harry Potter, que no sé qué, tantas películas que sacan de esas que todo eso tiene un trasfondo demoníaco y satánico, y las personas acarrean maldición para sus vidas, y entonces viene esa maldición, todo les sale mal, empiezan a sentir que espantos, que miedo, que temor, entonces todo eso hace que usted acarree maldición para su vida. Y hasta Satanás, no crea, hay un dicho en mi país que dice: Satanás paga mal a quien bien le sirve. No crea que Satanás le va a dar una tarjetita de felicitaciones porque usted se ha acercado a él y todo. Al final él va a hacer todo lo posible para llevárselo, para ganar su alma. Pero Jesús dijo: en mí hay esperanza. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú te sientes cautivo, si tú te sientes temeroso, si tú sientes que te espantan, que te asustan, tienes mucho miedo, mucho temor, el Señor dice: yo he venido a romper esas cadenas. O sea, muy Satanás puede ser, muchos demonios pueden ser, pero el Señor es Dios.
Él es poderoso. Y Él, como alguien decía por ahí, Jesús y el Padre, Dios no está en competencia con Satanás. Y no es algo que hoy ganas tú, hoy gano yo. O sea, Satanás nunca le va a ganar al Señor, porque el Señor ya venció. Él ya ganó, ya le ganó a Satanás. Y ya está condenado. Y ya está juzgado y condenado también, porque dice la Biblia que el fin de Satanás va a ser el lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Es el infierno. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto, hermanos. No estemos jugando con esas cosas, porque como dicen por ahí, el que juega con fuego se puede quemar. Así que hay personas que les gusta invocar demonios, o lo pueden hacer de la manera ocultista, o hay personas que andan queriendo hablar con sus parientes, que andan queriendo hablar con su mamá que se murió, con no sé quién que se murió. Mucho cuidado con eso, hermanos. Eso es ocultismo. ¿Y sabe por qué? Porque los muertos, según la palabra de Dios, ellos no tienen permiso de salir de donde ellos están. Entonces, si se le aparece a alguien que dice que es su mamá, no es su mamá. Ese es un demonio, porque los demonios toman forma humana. Pueden tomar la apariencia de alguien, porque ellos son espíritus y pueden tomar esa apariencia. Y usted puede pensar que está hablando con su mamá y usted puede terminar endemoniado. Así que tenga cuidado con eso. No ande jugando con eso. No invoque muertos. Eso es desagradable al Señor. Vea, no ay mamá, de donde tú estás me estás viendo. Hay gente que platica con sus parientes muertos, pero déjeme decirle que Él no le escucha. Desde donde están no le escucha, porque la Biblia dice que ellos duermen. Ellos van a ser despertados hasta el día en que Cristo vuelva. Dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que quedemos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Quiere decir que Jesús, cuando se refería a las personas que fallecían, decían ellos duermen. Y su alma y su espíritu está vivo allá en el cielo, pero allá no hay, ellos no se acuerdan, no piensan en que usted se ha quedado aquí, y mucho menos van a estar hablando con usted. Usted puede estar hablando con ellos, pero ahí lo que está haciendo usted es invocando muertos, y el que invoca muertos le puede responder, pero un demonio. Así que tengamos mucho cuidado. También el uso de amuletos. ¿Qué es un amuleto? Un amuleto es aquel objeto que una persona puede andar. Puede ser un crucifijo. Hay personas que andan una camándula, y que me perdonen mis amigos, vean, que hacen eso. Una Biblia puede ser, una patita de conejo. Hay gente que tiene un Buda para sobarle la pancita. Bueno, qué sé yo, todos esos son amuletos. Hay personas que dicen, aquí tengo mis ajos rudas y no sé qué más cosas que usan, que dice, con esto hay personas que usan ajos y todo un montón de cosas así, porque dicen que eso les va a traer más clientes a su negocio, o tienen a Buda y dicen que eso les soban la pancita y le piden a Buda. Pero ¿quién es Buda? ¿Y qué tiene que ver los ajos y la ruda en eso? Y un amuleto puede ser, hay gente que usa que el diente del elefante, que la cola de conejo, que la herradura, y todas esas cosas son amuletos. Y el uso de amuletos también acarrea maldición. Y usted podrá decir, ¿y por qué? Hay gente que sale con su crucita y hasta la besa y dice, protégeme, protégeme. Pero esa cruz no le va a proteger.
Usted pídale al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ha prometido ser su escudo, ser su escondedero, ser su pronto auxilio en la tribulación, ser, como dice el Salmo 91, debajo de sus alas, dice el salmista, estaremos seguros. Pero, ¿qué es un amuleto? ¿Qué es un objeto? Pero usted está poniendo su fe en ese objeto, entonces ese objeto está siendo un ídolo para usted. Y el Señor aborrece la idolatría. Eso lo dice la palabra y lo hemos estudiado muchas veces. Así que tengamos cuidado con eso de los amuletos. ¿Quiero acarrear maldición para mi vida? Pues use amuletos y usted verá. ¿Vea? Así que otra cosa que me acaba de venir a mi mente, aquí en mi país, El Salvador, yo no sé en el suyo, pero a los babies o a los bebés le ponen una cosita roja, acá les decimos pulseras, pero no sé en su país cómo les dicen a estas cosas, pero tiene que ser rojo, porque dicen que si no a los niños les da una enfermedad que le llaman mal de ojo, que le hacen ojo las personas, o sea, son brujerías, porque dicen que al niño que le hacen ojo, pues lo lleva al médico y no le encuentran nada, lo lleva al brujo y él le hace un montón de cosas y ya pues que dice que lo cura. Y que para que no le hagan eso al niño, entonces tiene que portar esa pulsera, como le decimos en mi país, para que no le haga. También eso es como le decía, usar un amuleto. Y eso se lo ponemos a los niños, se lo ponen las personas que creen en eso. No digo lo ponemos porque gracias a mi Señor, yo nunca le puse esas cosas a mis hijos. Y pues nunca le pasó nada, porque yo los ponía en las manos del Señor, lloraba por ellos, los bendecía y los cubría, ¿verdad? Porque quien de verdad protege a nuestros hijos, protege nuestra vida, nuestra familia, es nuestro Padre Celestial, no un objeto. Cuidado con eso. El robar. Bueno, aquí no me voy a detener mucho, pero las personas que roban, créame, de verdad, Dios no los bendice y hay maldición para su vida y al final van a terminar a una prisión, a una cárcel. Vea, y ya mucho de eso hemos estado viendo últimamente por los medios, vean mucho. Y hoy no solo están yendo a las prisiones, personas de escasos recursos, sino que ahora hasta personas que ni nos imaginaríamos, pues hasta presidentes de la república. Entonces por ahí podemos ver que el robo acarrea maldición, y no solo para mi persona, sino me paso llevando de encuentro a mi esposa, mis hijos, mi familia y mis amigos. O sea, las personas que creían en mí, que nunca se imaginaron que yo podía llegar a tal cosa. Entonces, qué triste esta situación. Así que si yo robo, hay maldición también para mi vida. Pornografía, pues no tengo que ser tan específico en eso, pero usted sabe qué es la pornografía. A Dios no le agrada esto, porque esto es una obra de la carne. Esto viene y le ata. Esto es una obra diabólica y demoníaca detrás de la pornografía, porque esto se le hace a usted un dios, se le hace a usted un vicio, y cuando algo se nos hace un vicio y hacemos de eso un dios, cuando yo hago de algo un dios, cuando yo no tengo más otra cosa que hacer que eso, que yo me siento atraído solo por eso. No tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para mi familia, para otra cosa. Yo quiero estar en eso. Y eso es lo que le está pasando a muchas personas en este momento. Están atrapados por la pornografía. Pero no se preocupe, mi querido amigo o hermano, porque aún hermanos en Cristo pueden estar atrapados por la pornografía. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden entrar a su laptop o a su computador y puede ahí ver algo
Y luego Satanás lo está observando y su curiosidad fue tanta que usted se metió a ver eso. Entonces Satanás le dice a los demonios, ve y atrápalo. Entonces lo cautiva a usted. Y usted ahora no puede entrar a la laptop porque usted lo único que se le ocurre es ver pornografía. Y usted ya no quiere seguir en eso, pero no puede dejar eso, como una persona que está en el vicio del alcohol, como el vicio del tabaco, el vicio de la droga. No puede, porque una vez usted le abre las puertas a Satanás, Satanás lo atrapa, lo aprisiona, lo encarcela su alma, su espíritu. Usted, a partir de ahí, usted ya no es libre, usted no es feliz, no hay paz, no hay gozo, usted se anda escondiendo, usted, como dice la persona, se esconde o sin que nadie lo persiga, corre y huye sin que nadie lo persiga, porque usted se siente perseguido, porque usted siente que alguien lo está observando. Satanás está allí, está obrando en esta persona que se dejan atrapar por la pornografía, la perversión sexual. Pues yo no voy a ser explícita en eso. Usted sabe qué es la perversión sexual, la lascivia, personas lujuriosas, personas que solo su mente es una mente sucia y hace cosas lujuriosas con otras personas. Entonces eso también acarrea maldición a nuestras vidas. Tengamos cuidado con eso. Esto es atarnos a nosotros mismos. Escuchar música rock satánica. Hay muchos jovencitos y muchas personas que esto les agrada, les fascina. Y al final estas personas pueden terminar poseídas por Satanás, o Satanás los puede llevar hasta quitarse la vida. Los juegos de azar. Bueno, hay muchas personas que le encanta hacer eso, hasta hacen apuestas y todo eso, pero al final eso también es una cosa demoníaca, diabólica, que le puede atar. Hay personas que están tan atadas a eso que incluso se han quedado sin sus hogares, sin sus casas, sin sus posesiones económicas, porque ellos viven para los juegos de azar, viven para eso. Hay personas que están atadas en los casinos, hay personas que por mucho dinero que ganen, por mucho prestigio que tengan, pero todo lo que ganan lo van a dejar a un casino. Hay personas que están ya hasta endeudadas, hay personas que les han hasta embargado sus casas porque ellos ya no han podido pagar sus deudas, y porque el juego de azar o el juego de casinos también los hace a ellos ir y no poderse desligar de eso. Y otra cosa es participar en movimientos o religiones extrañas, raras. ¿Cuáles son esas? Pues a todas aquellas religiones que más que ser cosas buenas, vemos cosas extrañas, ¿verdad? Bueno, aquellas religiones como el hinduismo, por ejemplo, que pues la gente incluso empieza haciendo meditación, termina haciendo levitación. Levitar es cuando ya se levantan así porque han entrado en su trance, que ahí ya casi usted está endemoniado. Tengamos cuidado con religiones extrañas que no sabemos su procedencia, que ya solo porque se puso de moda, que ya porque otros lo hacen. Un día yo quiero que hablemos sobre el yoga. Hoy está casi de moda. Hoy todo el mundo le habla de yoga. Los psicólogos le dicen haga yoga para que usted se calme, se relaje. Porque como vivimos tan estresados que hoy todo el mundo le ofrece yoga. Usted va al gimnasio y le dicen
al final terminan haciendo yoga para que usted termine relajado. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que, ¿por qué nosotros estamos necesitando de algo que ni conocemos muy bien y no buscamos a Dios? Hagámonos esa pregunta. Así que cuidado con ese tipo de religiones, y eso por solo mencionarle una. Pero hay cientos, hay tantas religiones que pueden llevarle al infierno directamente, que pueden acarrear maldiciones. Hay naciones completas donde ellos, su religión tiene que ver mucho con el ocultismo. Y entonces hay naciones completas donde están en una pobreza extrema. Tengamos mucho cuidado con eso, porque Dios lo que dice, lo hace. Si nosotros obedecemos, como dice Deuteronomio, su palabra, va a venir la bendición a nuestra vida. Pero si yo me voy por el lado de desobedecer la palabra de Dios, de hacer ídolos donde no debo, de buscar religiones donde no debo, bueno, que un cristiano de verdad, para él no debe existir la religión, sino una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Así que tengamos mucho cuidado con estos pecados personales que pueden acarrear maldición a nuestra vida. Pero existen también maldiciones que llegan a una persona a través de la herencia. ¿Puede ser posible eso? Claro que sí. Ya en otros videos hemos hablado un poquito sobre eso, pero vamos ahorita a hacer la definición de qué es maldición. Si usted gusta, anótelo, y si no, vuelve a ver este video para que pueda quedarle bien claro. ¿Qué es la maldición? La maldición es la ausencia de bendición divina. Es la sentencia de juicio sobre el pecador. Recuerde, en el video anterior leíamos un versículo en Mateo donde dice que el hacha está puesta en el árbol, y el árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. ¿Qué me quiere decir la palabra con eso? El árbol soy yo, y está ya el juicio dictaminado. Si yo obedezco, Dios me bendice y yo me voy para el cielo el día que muera. Mientras estoy en la tierra hay bendición hasta que sobre y abunde, dice la Biblia, para mi vida, si hay obediencia. Pero si hay desobediencia, por el otro lado, la Biblia dice, ya el juicio está dado. Lo que yo dije que se va a hacer, se va a hacer, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, que lo que Él ha dicho que va a hacer, se va a hacer. Él no se arrepiente de lo que dice. Entonces, es mi decisión si yo quiero para mi vida bendición o maldición, pero eso yo lo decido. Y Dios no me obliga, Dios no me doble el brazo, porque el Señor es un caballero. Dios no quiere a nadie en el cielo a la fuerza. Él quiere personas que lo amen. Él quiere personas que le obedezcan. Él quiere personas que si le dicen Señor, Señor, es porque yo he entendido que Él es mi Señor y yo su súbdito, que yo voy a hacer lo que Él me dice que haga. Él así dice en su palabra, vosotros me decís Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo digo. Entonces yo no soy tu Señor. Tú eres Señor de ti mismo, porque tú haces lo que tú quieres hacer, no lo que yo digo en mi palabra que se debe de hacer. Ahí hay una gran diferencia. Tengamos cuidado con eso. Así que la definición, seguimos con la definición. Dice que también la maldición es estar esclavizado por uno o varios demonios. Y ya hablábamos cómo los demonios nos pueden esclavizar a través de abrirle puertas
¿Cómo le abro puertas yo a Satanás? A través del pecado, a través de mi vista, de lo que yo veo. ¿Qué está viendo usted, mi querido amigo, mi querido hermano? ¿Qué está viendo usted en la televisión? ¿Qué está viendo en las películas? ¿Qué va a ver usted al cine? ¿Qué es lo que ve? A través de lo que escuchamos. ¿Qué música está escuchando? ¿Está escuchando algo que edifique su vida o qué está escuchando? Entonces, todo eso puede hacer que acarree demonios a mi vida. ¿Está viendo pornografía? ¿Cómo está usted abriendo puertas a Satanás? Usted lo sabe. Usted está siendo casado, viendo a su secretaria con ojos diferentes a los que usted debe de verla. ¿Está abriéndole puertas a Satanás? ¿Qué estamos haciendo? La jovencita está yéndose a solas con su novio, está abriéndole puertas a Satanás. Va a venir maldición detrás de todo eso y usted bien lo sabe. Usted, el jovencito, ha comenzado a irse con los amigos a las fiestas, a tomar. Ya empezó a abrirle puertas usted a Satanás. Mientras usted le abre puertas a Satanás, usted, a través del pecado, de lo que usted está haciendo, la maldición está llegando a su vida. Eso dice la palabra. Así que la maldición también es permanecer siempre en desgracia y miseria. Esta es la definición de maldición, todo lo que hemos hablado. Y por último, lo que les leía es permanecer siempre en desgracia y miseria. ¿Usted vive en desgracia y en miseria? Y aunque tiene dinero, usted se siente una persona desgraciada, miserable por dentro, sucia. ¿Cómo se siente usted? Y puede ser miserable por dentro y por fuera. Miserable en la parte económica, en su trabajo, con su familia, con sus amigos. Es una desgracia andando. Y vive en la miseria espiritual, como también puede ser miseria literalmente económica, financiera. ¿No sale usted de las deudas? ¿Hay miseria en su vida? ¿Cómo se siente? Pues si usted tiene una vida miserable, hágase un examen y puede ser que usted tenga una puerta abierta. Puede ser que usted esté con ídolos. Puede ser que usted esté en ocultismo, en brujería, robando quizás en su empresa, robándole a su patrón. Puede ser. Y entonces la bendición no va a llegar a mi vida, sino la maldición. Voy a cargar maldición para mi vida. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Y aquí nos lo dice la palabra. Conociendo lo que es maldición sobre una vida, a través de este estudio vamos a poder determinar algunas cosas, como por ejemplo, si estamos bajo maldición, por qué razones estamos bajo maldición, lo que ya estábamos hablando, cómo podemos salir de la zona de maldición y anularla. ¿Se podrá? Eso está preguntándose usted. ¿Será que se puede anular eso? Usted podría decir, no, hermana, no, mire, la verdad es que yo lo he intentado todo, he ido a los alcohólicos anónimos, he estado en tanta cosa, he estado tomando medicamentos, yo me lo he propuesto, pero al final no lo logro. ¿Será que hay una maldición ahí? ¿Será que Jesús puede hacer algo por mí? Téngalo por seguro que sí, porque Él dice que Él vino a libertarnos,
a libertad al cautivo. A eso vino. Pero usted debe querer, debe desear que el Señor le dé esa libertad. Porque Él, como le decía, no irrumpe en nuestras vidas a la fuerza. Él no va a llegar a irrumpir a su vida forzándolo. Si usted no quiere, no quiere. Él respeta. Sabe que mejor el Señor respeta nuestro libre albedrío. Él nos respeta a nosotros. Quienes no lo respetamos a Él, somos nosotros. Pero Él nos respeta. Él respeta nuestra decisión. Así que puede también haber maldición hereditaria, como ya lo decíamos, ¿sí? ¿Y cómo es eso? Pues vamos a irlo viendo por acá. Vamos a ver cuál es la definición de maldición hereditaria. Y antes de eso vamos a ver dos aspectos importantes. Que hay una herencia genética. Eso en primer lugar, que viene en los genes. Y en los genes usted sabe que vienen los rasgos físicos, la personalidad de los padres hacia los hijos. ¿A través de qué? De los genes, usted sabe. Y esto es a través de los elementos de los cromosomas y de las células. Así que ahí van los genes nuestros en nuestros hijos. Y usted sabe, a veces depende cómo yo sea físicamente, y incluso mi forma de ser va en mis genes, va esa información y es transmitida a mis hijos. Así que, por ejemplo, si yo tengo el pelo lacio o liso, así, sin rulos, sin colochos, mi hijo va a salir así. Si yo soy de piel blanca, mi hijo va a salir piel blanca. Tengo los ojos negros, cafés, azules, mi hijo va a salir así. Eso es la parte genética. Son los genes los responsables de la transmisión de estas características físicas en mis hijos, en nuestros hijos. Así que así como se transmiten esos genes, también se puede transmitir o transmitir aquellas prácticas que hicimos en el pasado o que hacemos, se van a transmitir a mis hijos. Y a veces no necesariamente por los genes, sino por pues herencias generacionales. Si yo practiqué, por ejemplo, homosexualismo, si yo tuve 3 hijos, probablemente 2 o uno de ellos va a ser o va a practicar el homosexualismo. Y aquí usted se puede preguntar, y aquí la hermana está hablando de herencia genética o de qué está hablando. Así que expliquemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de los derechos legales que nosotros le damos a Satanás de que ataque a nuestros hijos a través de los pecados que nosotros hemos cometido, de la desobediencia a Dios. Así que Satanás va a venir a atacar a nuestros hijos. Y entonces va a haber un demonio que va a hacer que mi hijo sea un borracho, que mi hija sea una prostituta, que un hijo sea homosexual, que le guste el ocultismo, etc. ¿Por qué? Porque yo como padre o mis padres, ellos abrieron puertas a Satanás. Así que, así como usted le hereda a través de los genes a nuestros hijos, a través de demonios,
usted también está heredando esa maldición de pecado a sus hijos. Así que no se extrañe de que sus hijos sean pues algo que usted no quiere que ellos sean. Usted está acarreando esa maldición para sus generaciones. Acuérdese que en el video anterior, en Deuteronomio, siempre leíamos que decía: y traeré maldición hasta la tercera y cuarta generación, dice el Señor. ¿Por qué? Porque lo hemos provocado a ira por nuestra desobediencia. En segundo lugar, otro aspecto de mencionar es que un padre o una madre, no solo en el hogar, también puede ser padre, abuelo o proveedor o protector de un hijo. Este padre es una autoridad y como tal es una responsabilidad muy grande. Es que él pueda entregar cuentas a Dios. Un padre en el hogar es un mayordomo que un día Dios le va a pedir cuenta de esos regalitos que Dios puso en sus manos. Y si ese padre abrió puertas a Satanás, sus hijos van a ser maldecidos y un día él va a tener que darle cuenta a Dios por eso. Así que, entendiendo esto, que es una maldición hereditaria, el hijo es cuando una maldición hereditaria es cuando el hijo hereda ese pecado de su papá y experimenta ausencia divina debido a que su padre o madre, abuelo o aquellos quienes eran sus protectores, ellos abrieron puertas a Satanás a través de sus pecados. Así que si nosotros no queremos maldecir a nuestros hijos, apartémonos de esos pecados hereditarios. En Éxodo 20, versículos del 3 al 5, nos habla y nos dice que las maldiciones hereditarias no está, en Éxodo dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Recordemos eso. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es lo que yo les decía. Y dice la palabra, siempre en Éxodo y en Deuteronomio dice la palabra de Dios: no te harás imagen delante de mí, ni de lo que está en el cielo, en la tierra, ni en el mar, ni nada creado, nada creado, ni por el hombre, ni creación de Dios. Debemos de adorar al creador de las criaturas, no a la creación. Mucho cuidado con eso, andar adorando al sol, al maíz, a todo eso. Nada de eso. Las maldiciones también llegan a la familia cuando uno de los progenitores hace un pacto o un convenio con los demonios y ha entregado a miembros de la familia a fuerzas demoníacas, a fuerzas de las tinieblas. Tengamos cuidado con eso, porque yo he sabido de personas que han entregado a sus hijos y esas personas le llaman medium y esas personas ven demonios, ven que las cosas, bueno, son muchas las cosas y están maldiciendo a sus hijos y estos hijos van a ser por generación, de generación en generación. Así que cuidemos nuestros hijos. Dios espera que un día le demos buenas cuentas a ellos de eso que ha puesto en nuestro hogar, que nos ha dado, y principalmente los padres. Así que yo quiero saber cómo puedo, y usted se está preguntando, ¿y cómo podemos romper esa maldición hereditaria? Usted lo está preguntando. Primero, arrepiéntase. Arrepiéntase de esos pecados, reconozca que usted ha abierto puertas a Satanás, entregue su vida a Cristo, pídele perdón, afirme su relación con Cristo, renuncie a los pecados de sus ancestros, diga: yo renuncio en el nombre de Jesús, y de ahí en adelante cambie, viva una vida diferente a través de congregarse en iglesias que tienen sana doctrina. ¿Y cuál es la iglesia que tiene sana doctrina? Aquella donde predican lo que está escrito en la palabra de Dios y no cosas fuera de la palabra de Dios.
renuncia a sus pecados de ancestro, ya lo decíamos, renuncia a compromisos de religiones como religiones falsas como la nueva era, el ocultismo, brujería, lecturas de Biblia, libros contaminados, dioses modernos, emblemas extraños, objetos dudosos, amuletos y cuánta cosa. Así que también, si tiene raíces de amargura, perdone. El perdón rompe todas esas cosas. Perdone a quien trae resentimiento, a alguien que lastimó su corazón y usted no lo ha podido perdonar. Si hay raíces de amargura, falta de perdón en su corazón, usted haga eso y usted verá. Perdónele delante del Señor y de todo corazón y usted verá cómo esa cadena se rompe y hay paz y hay gozo en su corazón. Acepte y reciba perdón de Dios. Tome autoridad, anule esa maldición hereditaria por el lado de sus padres, madres, abuelos y eche fuera todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Si hay historia ancestral, hay una historia ancestral de dos norteamericanos. Mac Jukes, no sé si pronunció bien, ya les dije que yo no mucho al inglés, pero fue un hombre impío, maldiciente, que se casó con una mujer atea. Esto se lo voy a leer todo así. El gobierno le consiguió la pista a 560 descendientes de este matrimonio y este fue el resultado. 300 murieron como mendigos, 150 fueron criminales, 110 murieron en alcoholismo. Además, la mitad de sus mujeres terminaron prostitutas, en prostitución. Y este fue el otro norteamericano, Jonathan Edwards. Fue un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. Usted va a ver la diferencia entre los hijos de este hombre que mencionábamos al inicio. Mac Jukes fue un impío, maldiciente, dice acá, y que se casó con una mujer atea. Usted ve su descendencia, todo lo que fue. Sin embargo, Jonathan Edwards fue un siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, se casó con una mujer cristiana y de profundas convicciones. De igual manera, el gobierno le siguió la pista a 1.394 descendientes y este fue el resultado de su investigación. 295 se graduaron en la universidad, 13 fueron presidentes de universidades, 65 profesores, 3 senadores, 3 gobernadores de estado, 30 jueces, 100 abogados, 56 médicos, 75 oficiales del ejército, 100 misioneros muy conocidos y predicadores, 3 alcaldes y un vicepresidente de Estados Unidos. Los demás nunca fueron carga de Estados Unidos. Miren qué bonito y cómo usted puede ver la diferencia entre uno que desobedeció a Dios, hizo lo malo delante de Dios, su descendencia, y otro que sí fue un siervo de Dios. Aquí vemos la diferencia entre maldición y bendición. Estos dos casos nos demuestran cómo la maldición o la bendición ancestral se perpetúa de generación en generación. En el caso de Jonathan Edwards fue el Espíritu Santo el que hizo posible semejante bendición a su descendencia. Pero en el caso de Mac Jukes, la actividad demoníaca llevó la maldición a su descendencia. Y hasta aquí pues terminamos este tema. Espero haya sido de su interés. Así que sea el Señor el que nos ayude, porque si nosotros hemos abierto puertas, solo Jesús puede romper esas cadenas. Entregue su vida a Cristo. Pídale perdón y apártese del pecado. Pídale a Él que le ayude a apartarse de ese pecado. No frecuente esos lugares que le impulsan a pecar. Yo vi en una película, y solo le voy a decir ese pedacito así cortito, donde una persona que veía pornografía, era película cristiana por supuesto, y no podía salir de ella, ya casi que perdía su matrimonio por ese motivo, y lo que hizo fue pedirle perdón a Dios, agarró su computador y lo fue a tirar al basurero. Bueno, esa es una manera muy gráfica de decir
que nosotros debemos de apartarnos. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le decía enfréntala, quédate ahí, ve con tus amigos, tú pide una Coca-Cola mientras ellos toman cerveza. No, no le decía eso. No le decía, tú ve con tu novia solas en la oscuridad y pues pídele a Dios que te dé fortaleza. No, dice, huye de las pasiones. No nos expongamos a eso. Y si ya estamos metidos en eso, entonces busquemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que Él venció, dice la Biblia, y que en Él son rotas todas las cadenas. Mire qué bendición. Tenemos esperanza. Hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Usted puede ser libre de toda maldición y puede hacer que toda su generación, como el caso de este hermano Jonathan, que toda su descendencia fue bendita en esta generación de este hombre. Queremos que nuestra descendencia sea bendita, entonces apartémonos del pecado y obedezcamos. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos y quedar despedidos. Señor, gracias te damos por este tema. Te pido que sean de mucha bendición para muchas vidas y que tú hagas obras grandes a través de tu palabra y que rompas toda cadena y que pudras esos yugos, Señor, y que muchas personas salgan de esa maldición y que haya bendición en su casa, en su familia, hasta que sobre y abunde. Que el Señor me lo bendiga, hermanos, y no se le olvide, denle like, escríbame en mi correíto y suscríbase a mi canal y que el Señor me lo llene de muchas y ricas, abundantes bendiciones. Y también compártalo con sus amigos y familia, que no dudo también será de bendición. Será hasta la próxima, cuando nos veamos en otro video más. Que Dios me los bendiga.